Muy buenos días, gracias a todas por estar aquí tan puntuales. Hoy tenemos una sesión que me tiene llena de emoción porque la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a Osvaldo en una entrevista, eh, pues la verdad hermosa, que nos reflejó mucho de lo que él es, pero mucho más de en quién se ha ido transformando gracias a Cerdo Terra, que él decía muy claramente que para él es este camino de desarrollo personal, lo cual también lo siento yo así. Y sé que muchas en nuestra organización resuenan con eso. Entonces, estoy emocionada porque hoy Osvaldo nos va a mostrar pues algo muy diferente de lo cual nos estuvo hablando la semana pasada, que es esto de cómo podemos reordenar y resignificar nuestra narrativa para poder ser más claros en nuestro mensaje y poder transmitir o comunicar de una manera correcta pues a nuestro nicho adecuado también, encontrar nuestro nicho adecuado. Entonces, todo esto, Osvaldo, yo diría que le ha llevado una vida llegar a esto que hoy nos va a mostrar, porque si ya conocimos la historia y supimos como todos los procesos por los que él fue pasando, toda esta parte de emprendimientos por las que él pasó antes y el mismo camino en doTERRA que cómo ha evolucionado para él, siento que todo ha sido como un recabar estos pasos y esta información que hoy lo tienen tan emocionado de compartir. Y pues yo te agradezco muchísimo eso, Osvaldo, porque pues sé que vale oro. Sé también, Osvaldo, que tú pues ofreces eso con un intercambio económico, o sea que sí lo tienes como una parte de la venta de Digital Magos, ¿sí? Se llama así, ¿verdad? Y que hoy vienes desinteresadamente a mostrarnos el camino y a ofrecernos estas herramientas. Entonces, todos los que están aquí, de verdad, aprovechen cada minuto de lo que hoy Osvaldo nos va a compartir, tengan libreta en mano. Yo sé que la entrevista pasada pues era más un estilo de estar escuchando, ¿no? Y quizás podías estar haciendo algo más, pero hoy sí les digo que si pueden abrir sus cámaras y si realmente les interesa esto, tengan presencia plena y realmente se dejen llevar por todo el proceso que Osvaldo hoy nos va a mostrar para integrar realmente lo que él nos está, bueno, lo que él nos va a estar compartiendo hoy durante esta siguiente hora. Así que bueno, gracias a todas y gracias Osvaldo por estar aquí y por tu generoso corazón de compartirnos todo esto. Adelante. Gracias a ti, Bren. Gracias a ti, a Miranda, a todo el equipo que está organizando estas entrevistas y talleres y a todos los que están participando por escucharme, por su interés y pues recordarles que eso es lo que permite mi propósito y pues me siento muy bendecido por ello, definitivamente. Siempre he compartido lo que he innovado en doTERRA y muchas de esas veces es porque me super funcionó, otras tantas es porque lo estoy descubriendo, pero siempre lo comparto con mucho cariño y con conciencia de que así se expande más para mí y para todos también. Es como uno de los principios filosóficos con los que siempre he construido mi negocio y quienes me han seguido en estos últimos 13 años pueden reconocer que abro y comparto lo que estoy haciendo e innovando. Y esto es una más de eso. Es una combinación entre copywriting o storytelling junto con journaling y le llamo story healing porque cuando nosotros podemos mirar nuestra historia, también podemos resignificar y eso es algo muy importante cuando empezamos a tomar conciencia de quién somos, qué elegimos y de dónde venimos para poder moldear y poder tomar caminos diferentes y miradas más bondadosas con nosotros mismos, ya que invariablemente hemos desarrollado un sistema de sobrevivencia en base a nuestras experiencias de vida. Y ese mecanismo de sobrevivencia, que puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo, dependiendo cómo se desarrolló nuestra historia, sigue operando el día de hoy, pero no nos damos cuenta que ese es nuestro prisma
y que la realidad tiene muchas más versiones, ahora sí que dependiendo de quién la esté experimentando. Entonces, si en tu realidad tu emprendimiento no escala, no despega, no te compran, o se te van los líderes, o te cuesta trabajo prospectar, o te cuesta trabajo cobrar, o ponerle precio, o ponerle valor a tu servicio, o caes en síndrome del impostor, o inviertes en publicidad y no funciona, o pagas cursos y te quedas exactamente igual, y pasan los años y no logras dar un siguiente paso, posiblemente el problema pues no es el embudo, no es el marketing digital, no es tu habilidad de ventas o la economía del país o el precio que cambie del Deep Blue. Siempre, siempre va a ser la narrativa con la que estás operando. Y termino con esta conclusión, no solo por observar que también en mí opera la misma regla, sino porque en los cientos o miles de personas que he acompañado en este negocio, puedo observar que esa es la diferencia del éxito, una claridad de quién son, lo cual nos lleva a una presencia, ¿sabes? Y cuando estamos presentes, todo nuestro sistema reticular empieza a captar la información de nuestro entorno a favor de lo que queremos lograr como si fueran mensajes mágicos que a todos nos han pasado. Cuando estamos en esa línea, cuando estamos calibrados con nuestra claridad y presencia, empezamos a ver oportunidades que siempre estuvieron ahí, personas clave, encuentros valiosos, programas o lo que sea, hasta una película nos puede dar la información que necesitábamos o una placa de un auto o un espectacular en periférico, porque la información ya está ahí y está a servicio de nosotros para que podamos manifestar nuestro propósito y así escalar nuestro impacto, pensando que a eso venimos como seres conscientes que elegimos algo más que simplemente estar para sobrevivir, sino que queremos crear. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo que nos echemos este clavado y con cuaderno en mano les voy a ir guiando para que puedan armar esta historia y al finalizar el taller les voy a entregar dos links, uno para Gemini y otro para GPT. Los que no cuenten con GPT pagado van a usar Gemini y los que tengan una cuenta de GPT pueden usar GPT. Y ahí le van a pegar su historia y yo ya tengo entrenado este bot para que les arroje de vuelta la visión sistémica de la narrativa con la que han venido operando toda su vida y posiblemente encuentren qué es eso que les está impidiendo desarrollar su negocio como quieren y asimismo puedan definir de una manera más calibrada a quién le quieren comunicar y hablar, porque cuando nosotros vendemos tenemos que tener muy, muy definido a quién estamos ayudando en su transformación con nuestro producto. Más allá de las bondades del mismo, ¿qué es lo que vamos a transformar en la vida de otras personas gracias a doTERRA o gracias al producto que nosotros estemos ofreciendo? Y si eso no está alineado con nuestra historia, ahí hay una incoherencia y esa incoherencia tiene un magnetismo y ese magnetismo empieza a alejar pues todo lo que no está alineado y no corresponde porque simplemente nosotros ni siquiera estamos alineados. Así que encontrar de nuestra historia cuál fue ese punto de inflexión y transformación que nos tiene hoy para poder servir a otros, será también la clave para definir cuál es la marca personal con la que queremos llevar nuestro negocio. Independientemente de que tengamos bien puesta la playera de nuestra marca, tenemos que construir encima de ella un mensaje diferenciador que nos permita de verdad escalar con personas a quien realmente podamos ayudar. En teoría podríamos ayudar a todo tipo de personas, ¿verdad? Tenemos un producto para todo tipo de personas, incluso mascotas, ¿no? O limpieza, o sea, es para todo. Pero vender para todo es hablarle un poquito a todos y de nada a nadie. Entonces, por eso es bien importante anicharlo. ¿Y cómo anicharlo sin caer en simplemente lo que sea más vendible? Digestión, diet zen, probióticos, eso es lo más vendible, me voy a ir para allá, o no, Deep Blue y Aromatouch y Dolores, eso es lo más vendible, o voy a hacer velas aromáticas porque eso es taller y voy a jalar a la gente y es lo más vendible, no, eso no es coherente, porque no estamos aquí para vender, estamos aquí para transformar vidas. Si quieres un multinivel de vender y ya,
pues vete a esas empresas donde incluso te están dando dinero por tomar posiciones, vete a esas empresas que generan una burbuja de crecimiento nada más por vamos a hacernos ricos. Pero si lo que estás haciendo es transformar tu propia vida y en el camino la de otras personas, pues no puedes vender por vender lo que se venda bien, porque lo que se vende bien es tu propia transformación y eso es inevitable. No puedes no hacer tu camino de desarrollo personal en esta vida. Y qué bonito, qué maravilla que lo podamos lograr por medio de nuestro trabajo. La mayoría de la gente pues hace otras cosas después de marcar tarjeta para trabajarse si es que tiene conciencia y se va a su yoga o se va a su retiro o hace su lectura o hace su coaching con su mentor, pero lo separa de su empleo. Nosotros no. Nosotros lo tenemos interconectado y si tienes conciencia de eso, entonces puedes sentirte bendecido de trabajar en doTERRA porque está amalgamado tu estilo de vida con tu desarrollo humano, con tu bienestar, con tu economía, con tu calidad familiar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a echarnos este clavado. Lo pueden escribir en papel, pero si alguien ya tiene ahí su compu y lo quiere ir escribiendo en una nota de texto o en un Word, les va a funcionar mejor porque luego lo tienen que pegar en GPT, ¿ok? O bien, trabajenlo en su cuaderno para que escriban las claves de cada paso porque son 7 pasos y tal vez es un poco rápida la velocidad con la que voy a ir y ustedes quisieran eh, eh, ir más profundo en cada paso. Entonces, en su cuaderno escriban los pasos y las preguntas claves de cada paso y luego tómense el tiempo durante la mañana para escribir profundamente su historia y luego pegársela a GPT o a Gemini, dependiendo, como les dije, si tienen o no cuenta pagada. ¿Queda claro hasta aquí todo, Bren? ¿Estamos listos? Bien, deditos para arriba de que estamos entendidos y claros de cómo funciona el ejercicio y para qué. Muy bien. Paso número 1, el origen. En esta sección vamos a escribir de dónde venimos y vamos a evitar el típico error que hace la gente que quiere contar su historia cuando va a dar una clase de aceites esenciales, porque el clásico error es, a mí me compartieron los aceites esenciales mi vecina porque yo tenía un asma horrible y me dio una gotita y se me quitó. Desde entonces yo me di cuenta que eso no es el origen, ¿ok? El origen no es cuando llegó el producto o el origen cuando empezaste a dedicarte a esto. El origen es de tu vida. ¿Qué aprendiste en tu infancia? ¿Qué aprendiste en esa etapa de tu vida respecto a tu entorno familiar? ¿Cuál era tu contexto económico? ¿Cuál era tu contexto cultural, religioso? ¿Cuáles eran las conversaciones que había en tu casa respecto al dinero, respecto a la pareja? ¿Qué es lo que tú observabas de tus papás? ¿Cómo te trataban tus hermanos? ¿Qué relación había con tus maestros? ¿Cómo te sentías valorado en tu escuela? ¿Cómo te veían los demás? ¿Cómo te percibías a ti mismo? En esta etapa, el origen es de dónde vengo. ¿Qué tuve que aprender que tenía que ser y hacer para estar a salvo o ser querido? A veces no sabemos responder esta pregunta y no te preocupes. Mi sistema te va a dar la respuesta, pero sí tienes que narrar qué es lo que vivías. Por ejemplo, en mi caso, yo vivía en un entorno estresante, pues no de abuso drástico, como he escuchado muchas otras historias, pero para el niño que habita en mí, era estresante sentirme menos que mis hermanos que me llevan 6 y 8 años. Entonces yo en mi origen pondría que crecí en una familia donde era el menor de 3 hermanos y en donde la diferencia de edad siempre me hizo sentir que era menos y que tenía que apurarme a crecer, ¿sabes? Que tenía que ganarles, que tenía que tener la habilidad de responderles, que tenía que ser muy ágil mentalmente para evitar el bullying, la burla, la crítica, el señalamiento, porque prácticamente todo lo que hiciera era señal de algo, como si yo lloraba era muy sensible y entonces era chillón. Si yo decía algo inteligente, ay, era el muy listo. O sea, fuera lo que fuera, siempre había una oportunidad para hacer un juego de burla y de molestar.
y a veces se iba a lo físico con cierta agresión, de contención, de no poderme mover, de estar inmovilizado y sufriendo de ciertas risas detrás. Entonces yo podría hablar de eso de alguna manera sin darme cuenta de qué es lo que tuve que hacer para ser salvado o ser querido. Simplemente es el hecho, ¿ok? Obvio, ya en mi análisis me doy cuenta que tuve que desarrollar una mega inteligencia, una velocidad de respuesta para competir con adolescentes a mis 6 años. Entonces yo tenía 6 y ellos 12 y 15 y estábamos al tú por tú intelectualmente. Y esto pues me dio muchos talentos, pero esto lo van a descubrir ustedes en su proceso. Posiblemente solamente tengan que narrar qué pasaba cuando les hablaban de Dios, de lo moral, que cómo eran sus papás al respecto de todo esto, qué experiencia te acuerdas claramente que significaba tu origen en tu familia, ¿ok? Esto es el paso uno, nuestro origen, de dónde venimos, cuál es el estigma que hay detrás. Y lo pueden marcar de muchos lados. Yo hablé de mis hermanos, pero también puedo hablar de mis papás. Mi papá era negociante, entonces el mejor vendedor desde mi percepción, pero eso también se llevaba a nuestra educación. Entonces mi papá, para nosotros todo era negociable. Eh, Incluso lo que podría significar portarse mal, era posible negociarlo con mi papá. No porque nos fuera a dar permiso, a veces no nos daba permiso, pero sí podíamos negociarlo en vez de escondernos y hacerlo por detrás. Eso me dio muchas tablas, pero también me hizo negociar de todo. Y a veces veo que es importante no negociar. A veces las cosas son como son y hay que hacerlas, ¿no? Si no, la salud te pone límites. Es un ejemplo que aprendí. Entonces, en eso lo puedo decir de mi papá. Con mi mamá puedo hablar de que era una mamá de súper presente en los estándares del cuidado maternal. Estábamos súper limpios, súper peinados, súper combinados en la ropa, bien alimentados, balanceado, ordenado el hogar, bello, con arte creativo con sus manos como maestra de fieltro navideño. Y ese es mi origen. No voy a decir qué ocasiona. Si no sé qué ocasiona, simplemente narro el origen y el sistema nos va a decir qué fue lo que, ¿vale? Entonces traten de sacar todos esos elementos y plasmarlos en su origen. ¿Listo? Vamos al paso número 2 para que nos dé tiempo. Son 7 pasos. El paso número 2 es la pared. ¿Ok? En la pared vamos a tratar de compartir qué pasó en nuestra vida, seguramente en una etapa temprana, puede ser en la misma infancia, puede ser en la adolescencia o un poco más grandes, que nos paró en seco. Alguna situación que se empezó a repetir y nos drenaba, algún miedo, alguna frase que te decías en silencio solo tú y que te generaba angustia, algo que empezó a suceder en tu hogar. Por ejemplo, mi pared tuvo que ver con la disgregación familiar por temas de quiebre económico fiscal, por temas legales fiscales y por temas de divorcio y de pareja entre mis papás, por temas de infidelidad de mi papá y por supuesto un cuadro de una madre destruida y depresiva después de esta situación, en donde su casa también se perdió porque no se pagó más, donde mis hermanos no pudieron seguir estudiando o recibiendo el apoyo familiar, en donde empiezo una etapa de soledad porque mi mamá tiene que salir a trabajar en vez de trabajar en el hogar, trabajar fuera. Mi papá se tuvo que ir a otro país para tratar de resolver esto y todo eso es mi pared, ¿ok? ¿Qué tantas implicaciones puede tener? Lo van a descubrir con el sistema. Brevemente, yo les platico que todas esas situaciones me generaron el estigma temprano de que había que tener dinero como si fuera esta la solución. Hoy sabemos que el dinero es una excelente herramienta y que nos puede facilitar muchas cosas, pero también sabemos que con dinero no resolvemos la paz interior y muchas otras necesidades del ser humano. Pero yo a mis 17 años, 18 años, dije, oye, pues, ¿qué hago estudiando una carrera si esto me está atrasando, si me siento más inteligente que mis maestros, desde, por supuesto, un ego mal posicionado?
y yo podría ya resolver lo que se supone que en 5 años la carrera me va a dar para después salir a buscar. Entonces, con una lógica que era muy obvia para mi percepción, dejo una carrera porque todo era negociable para mí, ¿se acuerdan? Entonces, para mis amigos, por ejemplo, que los traían así, algunos amigos que los traían en friega desde la primaria, o sea, no había opción de dejar la carrera, les gustara o no les gustara. Y terminaron cuando terminaron y llevan haciendo carrera corporativa 20 años y pues van bien, dentro de su contexto es lo que les tocaba, pero yo sí negocié porque para mí todo era negociable y aunque no había dinero para pagarme la carrera y también de ahí me agarré, pues pude haber estudiado en una pública o sacado una beca, si es que no hubiera sido negociable. Pero como era negociable, vámonos a hacer lana porque ahí está la respuesta. Pero era una pared, imagínense, cuando uno actúa desde la pared, ¿qué resultado puede venir de ello, verdad? Obviamente, pues es un resultado que vibra en la frecuencia de la misma reacción de sobrevivencia, que no es la verdad absoluta, solamente es tu acto. Hay gente que se casa y que esa fue su pared, que se casa para crear su propia familia y salirse de donde se sentía asfixiada. Y entonces creyó que esta era una solución, pero no, era una pared. Por eso, el siguiente, o voy a poner otros ejemplos, hay gente que estudia una carrera, voy a ser contador como la familia porque ahí es en donde hay dinero y resulta que esta es una pared, ¿sabes? Hay muchas situaciones que pueden convertirse en pared. Y de ahí viene, después de la pared, viene una, eh, una epifanía, ¿ok? Ese es el tercer paso. Entonces, nos quedamos con pared y en pared también, para terminar el punto de pared antes de pasar a epifanía, a veces en pared también vienen enfermedades, ¿eh? O sea, si es el caso, una tuya o de tu mamá, o un cáncer, o algo que fue contundente y una pared en tu vida. Entonces puede ser algo que se empezó a manifestar en tu cuerpo a partir de ahí. Ese asma que empezó después de ese abuso que te asfixió, ese problema gástrico que empezó después de ese enojo que te volvió loca porque te enojaste con ver a tu papá borracho en una reunión familiar. ¿Sabes? Hay detonantes. Y entonces empecemos a encontrar qué reacción tuvo el cuerpo en su sueño, en su digestión, en su inflamación, en su ansiedad. A veces esa es la pared. No siempre, ¿eh? Pero a veces por ahí viene la pared. Entonces, después, eh, dentro de pared hay una situación que se repite y te drena, ¿vale? Pero después llega una epifanía. Y por epifanía vamos a entender como esa conclusión que te rompe los esquemas. Una epifanía puede venir por un libro, por una conversación, por una conferencia, por un autoconocimiento brutal que llega de la noche a la mañana y que te abre los ojos y que dices, wow, sí es cierto, esto es lo que tenía que hacer, ¿sabes? Y está conectado todavía con la pared. De hecho, mi epifanía ya se las estaba platicando hace un momento. O sea, mi pared tenía que ver con el que mi familia se disgregó y todos los problemas que les acabo de decir. Pero mi epifanía fue claro, el problema es el dinero, según yo. Esa era mi epifanía. Claro, tengo que producir, según yo, en mi epifanía era claro, tengo que dejar la carrera porque ahí solo estoy perdiendo el tiempo. Es una epifanía que te hace creer que tienes la verdad. Y entonces dices, claro, por ahí me voy a ir. Te diste cuenta de algo que estaba sucediendo y cómo podías romperlo, según tú. Todavía no trazas el plan. Ese es el siguiente pasito. Obvio, está muy conectado todo. ¿Sabes? La pared te lleva a una situación de estrés, de crisis y de sobrevivencia. La epifanía te hace creer que ya encontraste por dónde y cómo resolverlo. En mi caso fue, claro, tengo que producir, tengo que ser independiente y hasta una parte de nosotros siempre quiere salvar a papá y mamá. Entonces, dentro de mí también era, y así voy a salvar a mis papás, y así voy a traer a mi papá de vuelta a México, o así voy a poderle dar una casa a mi mamá que perdió, ¿sabes? Esa es la epifanía.
una solución mágica que te vuela la cabeza en un retiro, en una ayahuasca, en una conversación, en terapia, algo que te cambia el chip y dices, wow, sí es cierto, y te hace sentir paz por un momento porque se acabó ese martirio. Y entonces pasamos al cuarto paso. El cuarto paso es el plan. Este plan con el que intentaste resolver las cosas, ¿ok? Pero ojo, este plan no funcionó del todo, ¿sale? Entonces, es un plan parcial, es un plan inmaduro, es un plan con el que en su momento, con las herramientas que tenías, creíste que sería suficiente. Voy a montar este negocio y a los 5 años quebró o te agobió más. O voy a formar una familia y terminó siendo un pésimo esposo y padre. O voy a estudiar esta carrera y terminaste odiándola o trabajando en algo que te drena. ¿Sabes? Es un plan que crees que es perfecto porque está conectado con tu epifanía. Entonces dices, si ya me di cuenta de que el problema era el dinero, como en mi caso, si ya me di cuenta de que si yo salgo rápido y produzco, salvaré a mis papás, pues entonces vamos a hacer eso. Viene un plan obvio, ¿ok? Y este plan, en mi caso, fue vender seguros. Y luego hay muchos planes, porque hay muchas epifanías en tu vida y puedes ir contando tu historia desde diferentes ángulos. Yo la conté hace 8 días, más o menos así como se las estoy diciendo ahorita, en ese orden, pero esta historia ya está súper recorrida por mí y tengo nuevas historias de 7 pasos a partir de otros sucesos. Entonces, si bien en mi historia original el plan fue voy a vender seguros, luego en otro nivel de mi historia el plan fue me voy a ir a vivir a Puerto Escondido porque la Ciudad de México no me satisface. Y en otra capa, el plan fue, me voy a ir a vivir a la Sierra de Oaxaca porque necesito una vida alternativa que sea más genuina y esté conectada con mi ser. Y en otra etapa, el plan fue, me voy a meter a doTERRA, ¿sabes? Entonces, sí va cambiando el plan, pero traten de encontrar el plan de origen y después pueden jugar con otras versiones de su historia. Entonces, el plan es, ¿qué intentaste hacer para resolver esa pared que con tu epifanía te sorprendiste de que había un camino? Entonces trazaste un plan? ¿Cuál fue ese plan y cómo no funcionó del todo? Ajá. Por eso, después venimos al quinto paso, que es el conflicto. ¿Sale? ¿Cuál es el conflicto? Y el conflicto es cuando narramos qué parte de nuestra vida, a pesar del megaplan, seguía atorada. El dinero, la pareja, tu energía, tu enfermedad, el orden o las ventas. ¿Qué pasó? Que el plan no funcionó del todo. ¿Sabes? ¿Qué pasó que te costó trabajo generar desde ahí el dinero o la autoridad o el tiempo que estabas buscando? ¿Qué incomodidades te dejó que te llevaban a esas búsquedas en Google nocturnas para resolver qué conflicto sucedió? En mi conflicto fue, pues, darme cuenta que la venta de seguros no estaba alineada con mi propósito espiritual, que la información metafísica que yo ya manejaba respecto al poder que tenemos de manifestar nuestra realidad estaba induciendo a una realidad de miedo, de riesgo y de siniestro cuando yo planteaba a mis clientes los escenarios potenciales de invalidarse, de llegar a la vejez sin recursos, de no tener dinero para la educación de sus hijos o de sufrir una enfermedad grave que consumiera todo su patrimonio. Y no pude vender más eso porque dejó de ser coherente para mí. Entonces empezó un conflicto grande de identidad, un conflicto en donde ya no podía seguir con mi narrativa, o bien el conflicto de que me consumía la ciudad o me consumía el seguir en un negocio donde mes a mes tenías que llegar a los bonos
y vender más primas para recibir el aplauso y el reconocimiento que por más que recibía, me di cuenta que era un conflicto que no me satisfacía y que entonces eso que creí en mi plan que sería la solución, la verdad no la era, porque me seguía sintiendo vacío, me seguía sintiendo solo, me seguía sintiendo triste de ver a mi familia disgregada y seguía buscando que ese niño interior sobreviviera con las herramientas que aprendió, ¿sabes? Entonces, este conflicto en tu familia, en tu negocio, en el aula, en el equipo, con tus clientes, te empezó a atorar nuevamente y te llevó a un punto otra vez donde pensaste que ya había salido tal vez. Esa pared reflejada de otra manera, ¿sabes? Ya no tengo, mi conflicto no se parece a mi pared aparentemente, porque mi pared fue cuando mis papás se divorciaron y la economía familiar se rompió y hubo la migración. Aparentemente es muy diferente a la pared o al conflicto que me trae después mis decisiones, en donde no resulta la seguridad que estaba buscando. Entonces, aunque son escenarios distintos, la verdad es que están súper conectados, porque, claro, en mi pared original, lo que se desbarata es mi seguridad por medio de la fuerza que viene del padre y por medio de la conexión emocional que viene de la madre. Y entonces en mi conflicto, en esta nueva etapa, la parte de la fuerza, del logro que viene del padre, que seguía en herida, pues se desbarató y me di cuenta que no era real, así como tampoco era real la fuerza que yo asumí de niño, que venía de mi papá, y que tuve que aprender que era un humano con sus propias limitaciones y con sus propias experiencias, que hoy me generan compasión y ya no dolor. Hoy entiendo a mi papá como otra alma encarnada en su propio proceso. Pero en ese momento, en realidad, lo que se estaba repitiendo era el mensaje de que ahí afuera no estaba la seguridad que yo estaba buscando, por más que vendiera pólizas, por más que cerrara clientes, por más que me aplaudieran en el escenario por alcanzar los más grandes bonos a mis 22 años contra personas de 40 y 50. No, no se satisfacía. ¿Por qué? Porque la verdad estaba en otro lugar y a nivel social y emocional, pues traía todo un desorden también, a nivel de mis parejas, a nivel de mi sexualidad, a nivel de sentirme amado y poder amar, de poder corresponder, una confusión entre, entre libertad y compromiso, una narrativa incoherente entre poliamor, cuando en realidad yo no quería poliamor, pero ese era mi mensaje porque trataba de tomar lo que había visto que según yo funcionaba cuando no funcionó, en fin, o sea, todo un relajo que por supuesto afecta en tus relaciones personales, en tu economía, en tu sexualidad, es todo un conflicto que tiene que ver con la pared original, pero ahora no estaba mamá, ahora eran mis parejas, ahora no estaba papá, ahora era mi trabajo, ahora no estaban mis hermanos, ahora eran mis amigos con los que yo competía por sobresalir y ser el más rápido en el deporte, en los negocios, en ganar dinero, en la fiesta, en ligar, en conquistar algo. ¿Por qué? Porque todos mis amigos eran mis hermanos que aprendí que tenía que ganar porque era lo más seguro para mí. Si yo iba un paso adelante, sabía lo que tenía que hacer. Y esto es un gran talento, pero también es una fuerte pérdida de identidad que me deja mi conflicto, ¿saben? Y de aquí podemos pasar al sexto paso. Y el sexto paso tiene que ver con doTERRA. Si es que haces doTERRA, ¿verdad? A lo mejor alguien está haciendo otra cosa o yo este taller lo estoy ofreciendo a emprendedores holísticos en general. Entonces, el sexto paso se llama el logro. Y aquí en el logro tienes que meter aquello a lo que te estás dedicando hoy. El teta healing que llegó y te hizo entender
el registro akáshico que te resolvió de dónde venía todo esto y te especializaste en registros akáshicos, los aceites esenciales que te mostraron cómo trabajar tus emociones y ahí por fin pudiste mirar de dónde venía tu problema. La red de mercadeo que te dio comunidad y que entonces encontraste que tenías un valor y que antes creíste que nunca eras vendedora porque te dijeron que eras la peor vendedora y te lo habías creído, pero aquí te diste cuenta que no. Es un logro que ya tiene que ver con lo que hacemos aquí y ahora hoy. Aunque esté en proceso, ¿eh? No es un logro porque ya te mega resultó. Solo es un logro porque ya estás donde tenías que estar. Y entonces, hasta el sexto punto, llega doTERRA o llega tu proyecto actual. ¿Qué problema concreto se resolvió en tu vida? Y posiblemente, normalmente de hecho, nos empezamos a especializar en esa solución. Si son, no sé si en general fueron los aceites esenciales, el tiempo que lleves, un mes o 5 años, es tu proceso de especialización en lo que te resolvió. Si aparte lo enfocaste a maternidad o si lo enfocaste al coaching o a la libertad financiera o al multinivel, no sé a qué lo enfocaste, pero llevas algún tiempo trabajando en eso o posiblemente ya venías trabajando en eso y luego le pegaste doTERRA como la herramienta. ¿Sí? Y al pegarle doTERRA como la herramienta, entonces se vuelve un logro, porque a tu Reiki le faltaba algo, o a tu constelación familiar le faltaba un anclaje. Y entonces, claro, llegó doTERRA y te permitió unificar las cosas, y eso es tu logro, ¿ok? En mi historia, como te digo, tengo varias capas, pero una de las capas es el plan, cuando digo, en vez de platicar que mi plan fue irme a estudiar, o perdón, fue dejar la carrera e irme a vender seguros, a veces cuento que el plan fue, me voy a ir a vivir a la sierra y construir una ecoaldea. El conflicto fue que aunque quieras vivir alternativamente, se necesita dinero, aunque quieras poner, aunque sea para el internet o incluso en mi caso, para viajar una vez al año a visitar a mis suegros a España. Entonces, pues no había opción con una vida alternativa de que te vas en velero o cómo le haces, ¿no? Entonces, ese fue mi conflicto, que aunque mi plan era hermoso y la libertad y la autonomía, y sí, me construí mi casa de barro y aquí vivo, y sí me funcionó en muchos niveles, y sí cultivé mis alimentos, y sí construimos una escuela para nuestros hijos, que hoy es nuestro proyecto social, o sea, sí funcionó, pero sigue habiendo un conflicto, y el conflicto es que no podía vivir de esto. Entonces, ¿cuál fue el logro? Meter doTERRA, porque son plantas, medicina alternativa, o sea, había una coherencia con mi estilo de vida, no me puse a vender tornillos o plástico, pies toppers chinos, ¿no? Sino que había una línea con lo que yo hacía. Entonces, a veces cuento ahí el conflicto. Otras veces, por ejemplo, más actual, el conflicto sería, entonces, o sea, el plan sería, entonces, implementé marketing digital, grabé un webinar presidencial con el que se empezaron a inscribir más de 100 personas al mes. Ese era el plan. Entonces, mi plan era, voy a hacer doble presidencial, porque si solo hay que ponerle play al webinar y meterle más dinero a la publicidad, pues ya encontré la fórmula. Ese era el plan. Y llega el conflicto. Ay, cambió el algoritmo. Úpale, se triplicó el costo de la publicidad. Chin, ya no quiere entrar la gente a los webinars porque acabó la pandemia. Híjole, ya no, aunque le meta 200,000 pesos de publicidad, ya no funciona. Ups, no funcionó mi plan. Oh, es un conflicto. Y se me cae el presidencial y se me cae el azul. ¿Sabe? Ese es el nuevo conflicto. ¿Y cuál es mi nuevo logro? Mi nuevo logro es trabajar con las personas en vez de trabajar yo como el super líder rápido, porque mi herida me dice que tenía que ser más rápido que mis hermanos, más inteligentes, llegar primero, ganar antes que mis amigos, demostrar que yo sí sabía la verdad. Entonces, si yo sigo operando desde ahí,
pues me sigo quemando porque en doTERRA, operar desde ahí, pues implica dar clases todos los días y muestrear a todo el mundo y andar en un seguimiento hasta las 2 de la mañana porque no hay límite de ser el mejor. Pero yo ya no quiero trabajar así porque también te raspas las rodillas y también se quema tu energía y también sube el cortisol y también se afecta la salud. Entonces, ¿mi identidad estaba operando desde la herida? Sí. A pesar de ser exitoso, híjole, sí. Entonces, ¿ser exitoso? Bueno, al contexto de lo que son las metas del negocio, sí, y tengo los talentos para hacerlo, pero en mi propia vida y en mi propio autoanálisis, pues no, porque sigue ahí ese ruido, sigue ahí esa herida, sigue operándose desde ese lugar rasposo, punzante, que no te deja estar en paz, aunque se suponga tengas resultados, que fue mi caso. Cada quien lo verá diferente. Entonces, mi nuevo logro en una nueva historia es que hoy opero desde otro lugar. Ya ni tengo prisa, ya trabajo con mis downlines como un amigo, no como su jefe. Los escucho para saber de dónde vienen sus narrativas. Ya no juzgo que no den 5 clases a la semana porque yo sí las daba. Entonces, como yo sí las doy, tendrían que hacerlo. Y si no lo hacen, pues por eso no tienen resultados, pues ¿qué quieren? Y con esa actitud sí ya de fondo, yo seguía operando, sirviendo y no les hablaba de forma déspota, pero dentro de mí sí estaba ese pensamiento y esa era mi incoherencia. Entonces, por más sesiones de liderazgo que yo diera los lunes y les diera motivación, por dentro había un sentimiento de insatisfacción porque no estaban cumpliendo con el estándar, mi estándar. Y mi estándar estaba súper sobreexigido por mis heridas. Entonces, qué triste que yo pusiera mis propias autoexigencias en mis expectativas de los demás y además lo disfrazara perfectamente de liderazgo constante, presente, herramientas, aplicación móvil, promociones, incentivos y todo lo que quieras para cumplir con el rol, pero por dentro había una incoherencia. Entonces, ¿cuál es mi logro hoy? Mi logro es que sí les dedico el tiempo y no espero que se hagan diamantes si su camino es llegar a elite y no espero que pasen en el siguiente mes a Premier si su aprendizaje requiere hacerlo a otro ritmo. Y además soy compasivo porque puedo ver en sus narrativas con su story healing que estoy trabajando con ellos, pues de dónde venían, por supuesto, esas percepciones que por más que yo les diera ventas, habilidades, técnica, marketing digital, embudos, programas, pues no les iba a funcionar porque la narrativa les decía otra cosa. Entonces mi nuevo logro es trabajar a otro ritmo y desde otro lugar porque ya no me creo el aplauso, ya no me genera una sobadita a la herida, al contrario, me repele, porque lo que necesito para tener mi paz interior está en otro lugar. Y eso es story healing, poderte resignificar y no sentir amenaza por la pérdida de tu otra identidad construida por sobrevivencia. Si ya no si me siento amenazado y puedo quitarme la máscara, entonces quiere decir que sané. Y si pude sanar, quiere decir que tengo claridad. Y si tengo claridad, tengo la presencia de hablarte de esto. Y por eso cuando te hablo de esto, tú resuenas con una verdad y te das cuenta que esto no está montado, está realmente alineado con un camino y un propósito y que genuinamente te quiero ayudar a ti también, porque sé que esto me ayudó a mí. Y si en su momento compartí los aceites esenciales, también fue porque me ayudaron a mí y genuinamente los compartí con miles de personas. Hoy a mí me ayudó el Story Healing y genuinamente te lo comparto a ti. Con eso pasamos al séptimo y último paso, que es la transformación. Y la transformación es en quién te convertiste o te estás convirtiendo después de este logro. Yo ya les estoy explicando en quién me convertí. Por eso aquí vamos a responder que ya no estás dispuesta a seguir sosteniendo.
En la transformación, ¿qué si estás lista para construir en en la siguiente etapa de tu vida? O desde este lugar empoderado que conociste, ¿en quién te convertirás o en quién te convertiste? No importa, ¿eh? No importa si estás en proceso o crees que ya lo lograste. Normalmente estamos en proceso, pero no debemos caer en síndrome del impostor de, ay, ¿cómo voy a decir que yo esto si apenas estoy desinflamándome? ¿Cómo voy a decir que ahora yo voy a ayudar a las mujeres inflamadas a que recuperen su equilibrio si yo sigo inflamada, por poner un ejemplo? No importa. Aquí lo que conecta con el público es la vulnerabilidad de que tú estás en un proceso y que el simple hecho de atreverte a resolverlo ya te posiciona como alguien que va un pasito adelante para poder jalar a otro más. Si vas 6 pasitos adelante de 10, pues mejor puedes jalar a los que van en el cuarto, quinto, tercero, segundo y primer paso, o los que no dieron ni un paso aún. Si estás en el paso 2, pues jalas a los que no lo han dado y a los que están en el paso 1. Si estás en el paso 10 porque eres un experto en tu tema, pues entonces jalas a toda la cadenita de gente que viene detrás en este mismo tema. ¿Cuál es el tema? El tuyo. No vendas lo que no eres, vende tu transformación. Entonces, ¿qué es lo que vende Osvaldo al final? Vende autoconocimiento. No vendo aceites esenciales, no vendo multinivel. Yo vendo autoconocimiento para estar más en paz con nosotros mismos. Siempre he vendido eso. Al vender seguros, al irme a la sierra, al meter doTERRA, al desarrollar el marketing digital, el storytelling y el story healing. Lo que estoy vendiendo es eso porque eso es lo que hago yo en mí. Eso es lo que me ha salvado a mí. Eso es lo que me ha dado también dinero, eso es lo que me ha dado éxito, reconocimiento, eso es mi talento, el autoconocimiento. Entonces eso se traduce en mi marca. Por eso, cuando yo hablo de doTERRA, primero hablo de story healing, hablo de mi historia y luego de story healing. Y cuando quiero reclutar a alguien, pues primero que haga su story healing, si no, no sé ni para dónde o cómo trabajar contigo. Ya no te pongo a hacer una lista de 100 personas y ya no te lanzo a la calle a muestrear con tu fusil sin antes haber entrenado, o ya ni te entreno si no conozco cuáles son las creencias que no te permitirían adoptar el entrenamiento, ¿no? Eso es hacer para mí doTERRA hoy. ¿Qué será para ti si tú pudieras alinearlo con tu historia? ¿Vale? Entonces, ya tenemos los 7 pasos de la historia, Bren. Con esto, cada una de ustedes puede tomarse un rato para profundizar y jugar más con este journaling, que al final va a ser súper sanador. Solo el hecho de escribirlo ya les va a empezar a hacer un proceso de sanación. Cuando terminen de escribirlo, una opción es que le tomen foto, si no lo quieren transcribir, ya que el GPT o el Gemini también puede leer las fotos. O bien, lo escriben nuevamente en su compu y le pegan los 7 pasos tal cual a GPT si es que tienen cuenta pagada o a Gemini si no tienen cuenta de GPT pagada. ¿Ok? En este momento, Brenda les va a pegar aquí en el chat los links del GPT entrenado con Story Healing y el Gemini entrenado con Story Healing para que escojan con cuál van a trabajar. Ahí simplemente llegan, le pegan su historia y le dan continuar y el programa les va a arrojar una lectura sistémica de lo que han contado y les va a ayudar a encontrar las claves, las lealtades ocultas, las paredes, los momentos de inflexión, la transformación que ha habido en tu vida y te va a ayudar a resignificar desde dónde operas y cómo podrías eso conectarlo a tu marca personal y por lo tanto definir quién es tu nicho en doTERRA para que dejes de cometer el error de disparar escopetazos a todos los patos y empieces a elegir un solo pato y certeramente le atines cada que vuela. Y esta es una forma deliciosa de hacer el negocio,
porque se trata de ti, de lo que eres experto, de quién eres tú, de tu coherencia genuina, de tu claridad que te da presencia. Cuando tienes presencia desaparece la ansiedad y cuando no tienes ansiedad tienes propósito. Y cuando hay propósito te atreves a grabar el reel, te atreves a hacer la clase, te atreves a salir a dar tu mensaje, porque el propósito no es motivacional, es innegociable. El propósito es a lo que veniste y a lo que naciste y está directamente conectado con la transformación que has tenido en tu historia y cómo esta transformación se vuelve en un servicio que contribuye a los demás. Y ese servicio que contribuye a los demás, estoy seguro por la naturaleza de nuestro negocio, que se lo podemos conectar a doTERRA o a los productos que nosotros promovemos y la filosofía de negocio que nosotros compartimos. Eso también te lo va a hacer este sistema en automático. Una vez que corran el sistema, van a poder tener esta respuesta y darse cuenta de de la profundidad que hay ahí. Y desde mi punto de vista, este es solo el primer paso y este es el principio de un camino que les puede llevar meses o años. A mí me ha llevado años e intensamente meses en los últimos 24 meses. Y Brenda me ha facilitado también mucho de este proceso, que tiene una gran habilidad de ayudarnos a hacer preguntas para desbloquear creencias. Y todo eso generó muerte en mí de una identidad. Y la muerte trae dolor físico y emocional. Y, y el duelo trae resignificación. Y hay que hacer un proceso de eso para reconstruir pues lo que se murió, pero no puedes crearlo si no lo dejas morir antes. Entonces, mi invitación para quien quiera ir todavía más profundo es que después de hacer su ejercicio pueda correrlo nuevamente, pero con mi programa súper entrenado, el que les estoy dando ahorita gratuitamente para que lo experimenten, tiene una versión más limitada de la respuesta que te ofrece el sistema. Pero el que tengo desarrollado al 100% es mucho más profundo, mucho más preciso. Te entrega también una canción de marca personal y te entrega una lectura sistémica con mi intervención manual, porque aunque la inteligencia artificial es impresionante, sigue habiendo sesgos que cuando yo leo los resultados y manualmente le agrego por ahí unas claves que ya manejo, sale algo más refinado todavía, más adecuado todavía y más poderoso para construir una marca y una estrategia de negocio enfocada a doTERRA. Si tú quieres dar ese siguiente paso, al finalizar tu ejercicio en GPT o en Gemini, te va a arrojar otro link y te va a invitar, solo si te interesa, a continuar el proceso, pero ya conmigo, no con inteligencia artificial solita, sino con inteligencia artificial más Osvaldo, con su experiencia y sus talentos estratégicos de ver atajos, porque desarrollé ese superpoder al buscar los atajos para ganarle a mis hermanos y a mis amigos y mucha y otra vez en mi vida. Si yo aplico eso a tu estrategia, vamos a poder cosechar un camino que te va a dar toda la claridad que te faltaba, la presencia y el propósito que no es negociable para que aún sin motivación sigas haciendo lo que te corresponde en esta vida y puedas realmente tener los resultados que te mereces, que todos nos merecemos y en este maravilloso negocio que hemos elegido. ¿Ok? Entonces, si alguien hace el proceso completo y profesional, llegará a un landing page donde te explica cómo funciona, cuánto cuesta, qué recibes, ¿ok? Lo corres nuevamente, pero vas a ver nuevamente los 7 pasos grabados por mí y te voy a ir guiando nuevamente en cada paso, pero abajo del video viene un recuadro donde tú escribes la historia y pasas al siguiente paso, escuchas mi video, escribes otra vez, siguiente y así terminas los 7 pasos guiados por mí en video. Le pones a enviar, te regresa tu canción también por correo electrónico, yo recibo una notificación de que ya respondiste y yo ya corro un proceso manual, el cual después te contacto durante esta semana para darte tu resultado con infografías, con reportes y con
un análisis mucho más profundo a nivel sistémico, que es tus heridas, de dónde vienen, y a nivel de marketing, cómo se hace el puente de estas heridas a tu marca personal y tu negocio en doTERRA o lo que estés emprendiendo. Y eso es, Bren. Ah, bueno, y preguntas que me fui de largo, pero vi que había Sí, a sí, cada sí. rato en el chat cositas, así que cuéntame qué Muchísimas quedó por ahí pendiente. gracias, Osvaldo, gracias, Osvaldo. Y nada más, retomando un poco esta parte donde dijiste que, pues sí, obviamente esta transformación, nada más me gustaría que nos compartieras un poco de lo difícil que fue, porque podemos verte, ¿no? Y entonces decimos, ay, wow, ¿no? O sea, ¿cómo logró esto? Y lo cuentas como si fuera un proceso, pues, muy fácil de hacer y llevar a cabo. Pero justamente como que nos dejaras esa experiencia, porque sé que cuando estemos contestando esto y cuando nos metamos a fondo a hacer nuestra propia historia siguiendo estos pasos, eh, pues podemos sentir a lo mejor esta cosa de hasta querernos autosabotear porque no se siente bien, porque no está cómodo, porque entonces me hace ir a lugares profundos, ¿no? Y yo sé que esto sería una conversación de otra entrevista casi completa, pero pues al menos que nos dejes como eso para que tengamos una inspiración o sepamos que debajo de todo esto, pues no todo es color de rosa, ni tampoco todo es miel sobre hojuelas y que el proceso no puede, o sea, no tiene que ser específicamente como el tuyo, pero que tengamos como esto, pues sí, como claro, ¿no? Que pudiera suceder. Y ahorita ya Sí, me voy a las preguntas. efectivamente, pues no, no, o sea, no es fácil porque es un proceso de muerte y estamos condicionados a evitar la muerte en todos los sentidos. Muerte de proyectos, muerte de relaciones, muerte de economías, muerte de negocios. Hay muchas muertes que tenemos, que estamos entrenados a evitar. Ahora imagínate, la muerte de tu identidad es la más dura porque muere el ego y el ego se construyó en función de tu sobrevivencia, o sea, es una herramienta para que existas, malentendida, ¿verdad? Porque yo una vez hasta tuve una experiencia psicodélica en donde pude platicar con mi ego y fue muy doloroso verlo como lo trato y verlo destrozado y verlo como en un rincón, asustado por siempre ser juzgado por nosotros, ¿no? Como decir, tú eres el malo, tú eres el que se cree, tú eres el que me trae las expectativas, tú eres el que me da la autoexigencia, tú eres el que bla, 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 bla. Y entonces vivimos con un ego súper herido, pero al final ese ego es nuestra identidad, ¿sabes? Entonces, quitarlo del camino sin que se sienta agredido es de verdad un proceso energético y espiritual que involucra entidades y no pensemos en entidades fantasmagóricas. Entidades pueden ser actitudes, patrones y hábitos, reacciones y detonantes, botones que agitan, dolores que nos llevan a actuar en función de la sobrevivencia aprendida y dejarle de ser fiel a esas entidades genera un desorden o un colapso de un sistema que funcionaba a su manera, en dolor y en estrés, pero tenía su funcionamiento. Y cada uno de estos patrones, hábitos, entidades, adicciones, como se manifiesten en ti, fue creado por ti como Dios de su universo y está para servirnos. Y que de repente llegue Dios y le diga que ya no sirve, es realmente fuerte energéticamente para esa impronta, ¿sabes? Para esa energía que se creó con tu poder divino parcial del gran Dios que habita en ti. Con tus palabras, pensamientos y experiencias, creas nuevos seres en un universo inferior. Y ese universo inferior, pues, es nuestro movimiento interno. Entonces, no fue fácil porque primero empiezas a operar desde la herida inevitablemente. Entonces, cuando yo vi en riesgo mi negocio, operé desde la herida para resolverlo.
pero como ya vengo bien dañado de la cicatriz que no sanaba, una herida punzante que de hecho está anestesiada porque ni te das cuenta que te sigue doliendo, yo tomé decisiones muy duras y muy drásticas para resolver algo que en mi aprendizaje se resolvía con fuerza y dureza, como por ejemplo cuando llegué a fundador o diamante en doTERRA, fue porque me peiné el país entero dando clases y fue súper satisfactorio y bonito en muchos sentidos, pero la verdad es que no lo volvería a hacer igual. Y yo sé que no lo volvería a hacer igual porque ni tengo la energía ni la misma justificación, ni la misma coherencia que me hizo hacer eso. Pero sin embargo, creí que esa era la única solución. Y entonces me puse una meta muy agresiva durante el 2024 y 2025 que no pude sostener porque era físicamente imposible ya para esta versión de mí que no se sigue comprando del todo la herida. Y entonces al operar desde ahí y hacer una gira de eventos, ni siquiera como las que hacía, porque las que hacía era de meses. Esta solamente fue de 5 ciudades en 2 semanas y una gira de eventos con publicidad y mucha gente y yo en el escenario luciéndome, brillando con mi historia y vendiendo y cerrando un curso de marketing digital y luego vendiéndoles una implementación súper interesante de marketing. Todo eso estaba alineado con esta identidad que ya estaba muriendo y tratar de operar desde ahí me llevó a enfermar física y emocionalmente. Tenía una congestión mucosa en medio de mi gira, una confusión espiritual, una incoherencia encima del escenario a pesar de hacer mi labor, porque la máscara está bien puesta y lograba ventas y logré mi negocio. O sea, sí funciona, pero tiene que funcionar así. La respuesta es no. No estoy dispuesto. No, no me interesa hacerlo desde ese lugar, porque mi interés está en otro lado, no, ya no en lo que ofrece hacerlo desde ese lugar. Al contrario, es muy diferente hoy lo que puedo ver que es realmente mi interés y mi paz. Y entonces, después de enfermedad, después de muerte, después de soltar ir la identidad y ya finalmente poderlo hablar sin sentir que me estoy desenmascarando y encuerando, pues ha sido un proceso no fácil, Bren, pero indispensable y que he repetido una y otra vez en mi vida, en mis vidas, y que les recomiendo también hacer con conciencia, porque pues ese es nuestro libre albedrío, que tengas conciencia y lo elijas, y si lo eliges, pues no es fácil, sí es duro, pero es necesario y trae muchas bendiciones. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, pues Estás en mute, Eh, Bran. te mutaste. Bran, ay, perdón, estás en mute. pensé que ya lo había abierto. Pues muchísimas gracias, Os. Y bueno, aquí públicamente agradezco el privilegio que tuve de poder acompañarte en el proceso. Gracias por eso. Y aquí ya tenemos algunas preguntas y dice que si pueden ser entonces, por ejemplo, varias paredes a las que te vayas enfrentando. Sí, puedes adaptar tu historia al contexto de donde la vas a contar. Entonces, a veces la puedes contar con una pared, a veces con otra y jugar con ello. La verdad es que una historia bien dominada te permite ajustarla y hacer cambios sobre la marcha. Entonces, sí, sí puedes cambiarlo. De hecho, pues por eso tienen ya los prompts, pueden jugar con esto las veces que quieran. Y en el caso del story healing profesional que hago yo manualmente, en complemento, ahí solo pueden hacer 3. O sea, cuando hacen su compra, les permite hasta 3 procesos, 3 canciones, 3 historias, y luego si quieren pueden adquirir más tokens para hacer otros. ¿Ok? Pero sí, la respuesta es, puedes hacerlo de diferentes paredes y de hecho debes hacerlo porque uno evoluciona y la historia va mutando también y la vamos contando desde diferentes ángulos. Y bueno, aquí Rosa nos pregunta, dices, entonces si se da cuenta de las heridas al empezar cada día, aprendemos.
no sé. Dice, será la recomendación de adaptarnos a un nuevo paradigma? Ok, yo creo que se refiere a que cuando nosotros vemos lo que el subconsciente está operando, se anula el conjuro, así como la biodecodificación. Si nosotros en vez de ver el síntoma de la colitis, nos vamos a la causa del enojo que le causó esa colitis y hacemos consciente que viene de un enojo, entonces la persona puede trabajar ese enojo y desaparece la colitis, ¿no? Aquí no necesariamente estamos hablando en nuestras historias de enfermedades físicas, pero sí son enfermedades existenciales que nos llevan a repeticiones en nuestra vida. Si no lo has somatizado en el cuerpo, seguro lo has somatizado en la pareja, o en tu dinero, o en tu trabajo, o en tu éxito, o en tus hijos, o en algo. Pero está somatizado la enfermedad. Y entonces cuando tú la observas, Rosa, se anula la razón de que exista y puedes trabajarla, ya que el regalo de la vida es ponértelo y ponértelo y ponértelo hasta que te enfermes o mueras para que te des cuenta de en dónde está la chamba que veniste a realizar. Ujú. Y bueno, dice, Cintia pregunta que si se pueden hacer dos historias, una de negocio y una de producto. Sí, 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 totalmente. No veo por qué no. Claro que sí. Digo, habría que ver qué pasa en tu cabeza que los separas, ¿no? Y a lo mejor ahí también hay narrativas que te dicen, no, lo del producto es aparte del negocio, no tenemos que saturar a las usuarias y todo eso son narrativas también, ¿eh? Pero sí, sí puedes. Ujú. Bueno, aquí muévete a lo esencial que son Claudia y Arturo, que sabes que lo hacen en pareja, preguntan que si se puede combinar las historias si hacemos el negocio en pareja, trabajarlas de forma individual, pero al llevarlo a la práctica crear este story combinado. Sí, pues jueguenlo así, córranlo por separado, luego sus resultados vuélvanselos a subir a GPT junto con sus historias otra vez y díganle, ahora haznos una en conjunto y listo, claro que sí. Que eso es una chambota, Osvaldo nos sugirió hacer a Oscar y a mí esto y no, hombre, creo que todavía no lo podemos desatorar. O sea, porque sí trabajarlo así individual y luego juntarlo, pero bueno, sí, sí. Pero es que eso lo hace el prompt, ¿eh? O sea, por Sí. eso les di el prompt, ya está entrenado para que lo resuelva se les facilite este proceso, porque no es fácil. O sea, yo antes de Story Healing enseñaba historia empoderada y solo acomodarla en 7 pasos es un tema y un reto, pero ya me di cuenta que es valioso acomodarla en 7 pasos para poder contarla, pero es mucho más valioso sacar la información que hoy el prompt nos arroja porque te cambia tu narrativa. Entonces, no te preocupes de eso, o sea, hagan sus ejercicios por separado y corran los prompts. Y ya si quieren algo más profundo, personalizado y con mi talento involucrado, pues hacen su story healing cuántico con el programa completo. Ok, bueno, aquí Rosa nos pregunta que en cuánto tiempo hizo la historia, ¿cierto? Se escucha fácil, no entiendo a qué se refiere de la muerte de la identidad. El tiempo, ¿con cuánto tiempo? Eso es personal, pero, o sea, tú te puedes ir muy profundo y usarlo como journaling. Tengo una downline que solo escribirlo ya le hizo un cambio y pensó que eso era el ejercicio. Dijo, ya terminé, muchas gracias, me encantó hacerlo. Y yo, pues espérate, te tengo que regresar el análisis. ¡Wow! Bueno, ya solo escribirlo para ella fue una mañana de 5 horas de sanación. Entonces no sé qué responderte en tiempo. Esto es personal, pues mínimo 20 minutos, máximo lo que tú quieras, pero y además es una y otra vez porque pues es un proceso de autoconocimiento que no termina, Rosa. Por lo tanto, pues el tiempo que te tome y las veces que sean. Y la muerte de identidad, en resumen, es que cada uno de nosotros hemos construido una identidad en función de nuestro contexto sociofamiliar, económico, espiritual, político, etcétera, etcétera. Por eso nuestra historia nos ayuda a entender cuál fue esa identidad construida para sobrevivir a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, al que le hicieron bullying, a lo mejor su identidad fue volverse el gracioso y el chistoso y el ocurrente para que entonces en vez de burlarse de él, se rían con él y entonces se volvió el payaso del salón. Eso es una construcción de la identidad que tiene que morir porque muchas veces va fuera de lugar
tratar de ser el chistoso cuando tenía que ser serio, porque a veces la vida es seria, pero creció siendo un adulto que no se toma las cosas en serio porque tiene que hacer bromas de todo, ¿no? Y ese es un ejemplo. Si esta persona no quiere tomarse su negocio como una broma, pues tendría que romper con esa identidad y dejarla morir. Y para ello tendría que entender que la creó como sobrevivencia del bullying y después tendría que sanar ese proceso para darse cuenta que no necesita ser gracioso para valer, que ya valía por lo que es. Ujú. Y aquí mismo Rosa pregunta si el poder hablar lo sucedido ya está curado, o sea, como entiendo que Sí, sí. porque ya no, ese es el punto, ¿no? Si no te da pena quitarte la máscara, quiere decir que ya no tienes nada que esconder y se acabó el conjuro, ¿sabes? A mí ya no me da pena quitarme la máscara de que realmente ser el número uno en doTERRA tenía que ver con el eres bueno y eres el mejor. Y eso no soluciona mis problemas de la vida, solamente apapacha el proceso. Y fue muy bonito y lo agradezco y todo ese aplauso me sirvió y lo abrazo y chido, pero ya no elijo seguir haciéndolo desde ahí, ¿no? Y no me da pena ya, ese es el punto. Al poderlo hablar, porque antes era, no, ¿cómo les voy a decir esto a mis líderes? ¿O cómo les voy a decir que no importa que no den 5 clases a la semana? Si llevo años diciendo que esa es la solución, porque sí lo es en cierta forma, o sea, sí me llevó a mí a diamante y fundador, trabajar muchísimo. Sí lo es, entre comillas, la solución, pero no lo es porque nadie lo hace. Solo yo. Ujú. Entonces, ¿por qué si nadie lo hace sigo diciendo que esa es la solución y ahora sí que menospreciando lo que sí quieran hacer, sea lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es interesante que ahora pues ya no me da miedo decirles, no, no importa que no hagas 5 clases, es más, ¿cuántas quieres hacer? ¿Ninguna? Ok, veamos cómo te funciona sin dar clases, pero es tu decisión y te ayudo a crecer así. Y esto pues ya es otra narrativa por completo de la de mi identidad pasada. Y bueno, hay una última pregunta que dice, si corremos esta narrativa en ambas inteligencias, ¿daría el mismo resultado? No exacto porque tienen procesadores distintos, aunque el prompt es el mismo, sí, sí va a haber variantes. Personalmente me gusta más GPT y por eso yo lo corro ahí, pero solo te lo entrega si está pagado. Si no tienes GPT pagado, sí o sí lo tienes que hacer en Gemini. Ujú. Bueno, aquí dice Miranda, también podemos ver cómo así como para el sobrehacer venía de sus heridas, para muchos el no hacer también viene de sus heridas. Ok, cómo el no hacer también puede ser parte de, Ah, ¿no? sí, claro. Creo que mi ejemplo es muy particular y es un buen punto de referencia para darnos cuenta que aún lo que llamamos éxito trae heridas de por medio. Y por eso es valioso que yo pueda hablar de esto para ustedes, porque entonces te da perspectiva y también baja al ídolo a un lugar que para mí es mucho más ligero de sostener, ¿sabes? Que me sigas viendo como me veías, puta, qué presión para mí y que nos encontremos en los eventos y me abraces sintiendo que soy eso, para mí es sostener una máscara muy pesada. Ahora cuando me veas y me quieras saludar, pues ya sabes quién soy y me siento yo mismo y más ligero, ¿no? Entonces, definitivamente, se me fue la pregunta, Bren. A ver, Por, ¿puedo intervenir ahí? ya sé, del sobrehacer. Sí, perdón, mira, nada más termino la idea. Y entonces, es un buen punto de referencia el que lo escuchen de mí, pero claro, en el 90% de los casos, la herida los lleva a no hacer, a quedarse bloqueados por diferentes causas, o sí hacer y no tener resultados. Esa es otra. A veces sí haces, pero a diferencia de mí, que yo hacía y me daba resultados, o yo hago y me da resultados, hay gente que por más que hace, no da resultados y eso también es duro, porque por dónde le entrenas, si hace todo lo que le dices, pero no le resulta, pues entonces hay que regresarse a la narrativa. Ahora sí, Miranda. Me gustaría porque justo es excepcional el que desde sus heridas hace lo que la sociedad desea ver. La realidad es que las heridas a la mayor parte de la población los lleva al no lograr, al no hacer, al frenarse, al autosaboteo.
Entonces, me gustaría, si es posible, porque creo que no necesariamente quiero asumir que todo el mundo va a poder traducir eso al otro lado, si pudieras darnos un ejemplo ahora sí que sin nombres, pero en vida, de alguien que su herida lo lleva a no hacer o así hacer y no lograr, para que pueda ser como muy concreto para las personas que están del otro lado de ese tema. Ajá. Bueno, por ejemplo, está la narrativa de la que crece viendo al papá como el proveedor y el resolvedor y a la mamá como la mandona y estricta del sistema. Entonces el papá trae el dinero, la mamá administra, decide, corrige y el estándar es producir para traer dinero a la casa y que funcione. Ese es el estándar. Luego muere el papá y el rol lo toma el hermano mayor y entonces todo aparentemente sigue funcionando. Sigue habiendo un proveedor, sigue habiendo un patriarca, sigue resolviendo las cosas del sistema y aparentemente todo va bien. Hasta ahí, esta mujer tiene una vida profesional, corporativa, con buenos ingresos, desarrollándose en su camino. Como el hermano está tomando el lugar pesado del papá, que no le corresponde, él dejó de ser hermano y se convirtió en papá de todos y esposo de su mamá. Como eso es muy pesado para este hermano, enferma y muere de cáncer. Cuando sale del sistema este hermano, queda vacío este lugar y ella, como la hermana siguiente mayor, llega y toma ese punto. Y entonces ella asume que tiene que cuidar a la mamá y al resto de hermanos desobligados que siguen viviendo dentro de la casa de la mamá para hacerse cargo de lo que ya dejó su hermano y que había dejado su papá. Todo esto es inconsciente, ¿eh? Esto ella no lo sabía hasta que hicimos su story healing. Y entonces ella renuncia a su vida corporativa para poder tener más tiempo de cuidar a su mamá, renuncia a su desarrollo personal y su casa para mudarse a una casa al lado de su mamá con la narrativa de soy independiente porque no me metí en la casa de ellos, me metí en la de al lado, pero al final sigue repitiendo el patrón y, y renuncia a la pareja porque pues tiene que estar ahí para la familia, pero la familia, como ella no es considerada el patriarca, la ven como la ilusa, la soñadora, la dispersa, la romántica, y entonces no le dan el lugar que ella quiere tomar. Entonces le dicen que no sirve para nada, la critican, la mamá, a pesar de que la cuida, la mamá también le dice que es una buena para nada, que está gorda, que no le va a ir bien. O sea, imagínate. Y lleva 5 años intentando hacer doTERRA. O sea, ¿de dónde lo va a poder hacer? Entonces, ¿dónde está su fuerza? La fuerza viene de papá. Su papá se quedó en el camino. Luego le dio la fuerza a su hermano. Su hermano se murió. O sea, es peligroso en su sistema, es peligroso ser el proveedor porque el proveedor es sobreexplotado. El proveedor se muere, el proveedor se va. Ella no se quiere ni morir, ni se quiere ir. Ella no quiere ser la sobreexplotada, pero ese es el sistema en su cabeza. Entonces, si tiene éxito en doTERRA, ¿se va a morir? Eso le dice su narrativa. Si hace lo que le corresponde para cubrir las necesidades del sistema, ¿se va a enfermar? Eso es lo que le dice su narrativa. Es peligroso tener éxito. Entonces, lo disfraza de procrastinación, lo disfraza de no sé vender, lo disfraza de cuando ya voy a cobrar, se me cae la venta, lo disfraza de no tengo tiempo porque tuve que llevar a mi mamá al doctor, lo disfraza de todo lo que se supone que es más importante para ella, o sea, cumplir el rol del sistema que quedó vacío, pero no le corresponde. Si era pesado para el hermano, pues para ella es muchísimo más pesado y por eso se le ve en su sobrepeso y por eso se le ve en su falta de fuerza y de ganas de resolver esto, porque aparte si lo resuelve, se muere. Y si no lo resuelve, pues la siguen necesitando, porque pues ella tiene que comprar el súper y ver qué comen en la casa de su mamá y resolver lo del médico y todo eso. Entonces, funcionalmente está cumpliendo su rol, pero personalmente no se está desarrollando y dice que sufre por no crecer en doTERRA, pero pues en realidad la narrativa no se lo permitiría. Ese es un ejemplo, Miranda.
Claro. No, bueno, súper poderosa la sesión, Osvaldo, muy poderosa. Muchas gracias por mostrarte, por ser vulnerable, por compartirnos todo este proceso que es toda una vida. Creo que nos vamos como bien tocados del corazón. Has transformado también nuestra propia manera de ver nuestra propia historia, de vernos a nosotros mismos. Y gracias por esta claridad en los pasos. Gracias por proporcionarnos este prompt, este link. Y de verdad, no cierren el cuaderno y olviden esta clase como una teoría más. Yo las invito a que realmente, como dice Osvaldo, se tomen un tiempo y un espacio importante en su calendario, en su agenda, donde se metan a responder cada uno de los pasos que Osvaldo nos ha compartido, que como él bien lo dice, pues no es de que en media hora ya lo respondiste y se acabó, o bueno, si lo tienes tan claro, quizás sí, pero yo creo que ni siquiera escribir rápido pudiera ser. Date el tiempo, lleva este proceso con esa profundidad y esa honestidad para que realmente pues puedas sacar de aquí un resultado valiosísimo que pueda encaminar tu negocio hacia ese lugar donde aún no has llegado y que seguramente está ahí esperando por ti ansiosamente. Yo lo creo firmemente que cuando de verdad nos podemos transformar y tenemos la honestidad de seguir nuestro camino, que además es único, no importa que haya millones de distribuidores independientes, porque nadie tiene tu propia historia ni el mensaje que tú tienes para los demás. Entonces, esa es la diferencia y siento que ahí se nos va a mostrar un camino y un panorama mucho más ligero y mucho más amoroso para nosotros mismos y mucho más auténtico, real y que se va a mostrar en resultados pues más efectivos. Entonces, gracias a todos por estar aquí. La grabación va a estar disponible y pues a trabajar y manos a la obra en estos 7 pasos. Gracias, Osvaldo. Te mando un abrazo enorme. Ya sabes lo que te reconozco y lo que te agradezco, pues este tiempo y esta generosidad de amor hacia todas nosotras. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por darse esta oportunidad y de verdad dense cuenta que no es casualidad, son sincronías y quien estuvo aquí en vivo o quien lo vaya a ver grabado, quien reciba este prompt o quien lo quiera llevar más profundamente en un trabajo personal conmigo, es realmente algo que tenía que suceder y depende de nosotros poderlo reconocer porque nuestro sistema reticular está entrenado solo para ver lo que necesitamos para dar nuestro siguiente paso. Y si tu siguiente paso te permitió ver esto, quiere decir que estás por buen camino. Reconócetelo, felicítatelo y permítete darle muerte a esa identidad que te ha limitado porque hay algo hermoso esperándote para manifestar. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos el lunes próximo con otra historia que inspira. Bye bye.